Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia emocional y profundamente conmovedora, que se desarrolla a lo largo de la parte 1 y la parte 2. Juntos exploraremos momentos llenos de amor, dolor y la lucha por encontrar esperanza en los tiempos más oscuros. Si disfrutan de este viaje, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hola a todos. Hoy retomamos la historia donde la dejamos con Huyen, una madre soltera que ha estado construyendo una nueva y frágil vida junto a Dee y la pequeña Maya, solo para que los fragmentos de su pasado sigan arrastrándola de nuevo hacia la tormenta. Justo cuando pensaba que podía respirar, la mujer que hizo aquellos años tan oscuros, su ex-suegra, regresa a su mundo con una sonrisa que no llega a sus ojos. Esta mujer nunca ha perdonado a Huyen. Su hijo Tuk está tras las rejas, condenado después de un escándalo que destrozó sus vidas. Una condena que la ex-suegra culpa directamente a Huyen y a su familia. El dolor y la furia la han vaciado, y en lugar de lamentarse, está decidida a vengarse. Lo que comienza como amenazas silenciosas, pronto se convierte en un plan. Pretende desmantelar la frágil felicidad que Huyen ha construido, pedazo a pedazo. La noche en que la tensión se rompe comienza de manera ordinaria. Una delgada línea de luz se filtra por la rendija de la puerta de madera y dibuja una franja pálida en el suelo. La pequeña casa huele a sopa hirviendo y a madera vieja, ese tipo de olor que normalmente dice hogar. Sin embargo, esta noche el aire se siente tenso, como una cuerda estirada a punto de romperse. Huyen coloca los cuencos sobre la mesa baja, el vapor subiendo entre ellos. Pero la cena no es una comida familiar cualquiera. Es una prueba lenta y peligrosa, y Huyen no esperaba que la persona que la aplicaría apareciera. Su ex-suegra entra como si le perteneciera el lugar, toda dulzura y charla trivial. Lo saluda con una calidez ensayada, de esas que suenan amables pero esconden cuchillos. ¿Cómo están todos?, pregunta, suave y casual. Me preocupo por ustedes. Todo está bien. Su tono es almibarado, sus ojos calculadores. Huyen mira el cuenco frente a ella y mantiene la voz firme. No entregará el control que le tomó años recuperar. Maya, ajena a la tensión eléctrica, tira de la manga de Huyen. Dee se sienta cerca, con los palillos en la mano, observando a la mujer como un centinela. Sabe que esa sonrisa no pertenece a un rostro que una vez destruyó una vida. Cada frase que pronuncia la ex-suegra parece ensayada. Recuerdos abiertos como una herida, palabras destinadas a doler. Habla sobre la infancia de Maya, de lo rápido que crecen los niños, de cómo el tiempo se escapa, mientras busca la señal de que Huyen aún tiembla. Huyen lleva el arroz a los labios y escucha. Recuerda demasiado bien las humillaciones, las noches frías y los días en los que la hicieron sentirse insignificante. Ninguna de las fuerzas que tiene ahora vino sin dolor. Ha aprendido a ser cautelosa. Aún así, la mujer sigue empujando, probando los límites. Cuando la conversación cambia, el ambiente pasa de frágil a cortante. La mujer deja caer la dulzura como una actriz que termina su escena. ¿Y qué hay de mi familia?, pregunta, y las palabras caen pesadas. Mi hijo está en prisión por tu culpa. Nos destruiste. ¿Cómo esperas vivir en paz después de eso? No hay súplica, solo acusación, del tipo que abre viejas heridas. Algo en Huyen se rompe. La contención que ha mantenido todos estos años se evapora en una oleada de calor. Se pone de pie tan bruscamente que el cuenco tiembla en sus manos. Su voz sale áspera. «¡Cállate!», dice,
Y no es solo un grito, es el sonido de una mujer que ha llegado al límite de su paciencia. Fueron las decisiones de tu familia las que nos destruyeron, no las mías. La ex-suegra retrocede un paso, pero su rostro se endurece. ¿Crees que podrás vivir así y quedar impune?, dice con frialdad. No me detendré. Mi hijo volverá, y cuando lo haga, pagarás. Haré tu vida 10 veces peor. La amenaza cuelga en el aire como humo. El miedo intenta colarse en el pecho de Huyen, un miedo viejo, conocido. Se levanta, su calma transformándose en algo firme. Su voz es baja, con un filo de promesa. ¿Crees que puedes asustarnos?, dice. Estás equivocada, no podrás vencernos. Sus ojos se clavan en ella con la serenidad de quien no permitirá que su familia vuelva a ser lastimada. La ex-suegra se ríe, un sonido frágil y burlón, y se marcha como si hubiera dictado una sentencia. La puerta se cierra tras ella con una firmeza que hace que la habitación parezca más pequeña. Durante un largo momento, nadie se mueve. El silencio está lleno. Es alivio y temor entrelazados. Huyen se deja caer en la cama angosta, el peso del momento oprimiendo sus hombros. Las lágrimas le queman los ojos, las que nacen no del dolor inmediato sino de los años acumulados. Maya, que tiene apenas 5 o 6 años pero una sabiduría inocente, se acerca y rodea a su madre con sus pequeños brazos. «Mamá, ¿por qué lloras?», pregunta con esa sinceridad que solo los niños tienen. Huyen acaricia su cabello como si rezara. «Lloro por el pasado, cariño», susurra. «Pero te prometo, nunca te dejaré pasar por lo que yo pasé. Te protegeré». Maya no necesita entender las palabras para sentir su significado. Se acurruca más, confiada y cálida. En ese pequeño abrazo, Huyen siente el tipo más puro de esperanza. Los observa un momento, luego se coloca detrás de Huyen. Le pone una mano en el hombro, una presencia firme y tranquilizadora. «No vamos a huir», dice en voz baja, mirando el rostro de Huyen y viendo no a la mujer rota que fue, sino a alguien fuerte y decidida. «Enfrentaremos esto juntos. No dejaré que tú o Maya sufran». Huyen inhala, y el miedo comienza a aflojar su agarre. Siente como una losa se levanta lentamente. Se apoya en la palma de D y se permite creer, aunque sea por un instante, que podrán resistir lo que venga. «Confío en ti», murmura. Mira a Maya, luego a D. «No huiremos, resistiremos». La noche cae sobre la pequeña casa como una manta. La radio murmura en otra habitación. Afuera el mundo sigue, ajeno. Adentro algo cambia. La cobardía que antes mantenía a Huyen pequeña ha desaparecido. En su lugar, comienza a arder una llama constante. No la salvaje y peligrosa, sino una que ilumina los rincones y revela lo que se escondía en las sombras. Mientras tanto, en la vieja casa donde los recuerdos se han convertido en polvo, otra escena se desarrolla. La ex-suegra está sola, una vieja fotografía temblando entre sus dedos. Es el rostro de Tuk, el hijo que amó hasta que la vergüenza vació ese amor, dejando solo una necesidad ennegrecida de venganza. Le habla a la fotografía como si el muchacho aún pudiera oírla. «Te quitaron de mí», susurra. «Arruinaron todo, pagarán». Sus palabras no son consuelo, son combustible. Los pensamientos comienzan a convertirse en planes, ideas pequeñas y afiladas que prometen deshacer la paz que Huyen intenta construir. Piensa en cada agravio y los moldea en un mapa que siempre lleva de nuevo a la puerta de Huyen. Se levanta al cabo de un rato, se pone el sombrero con manos temblorosas y sale a la calle tenue. La noche se traga su silueta, y entre la oscuridad y la luz del farol, los planes comienzan a tomar forma. Su voto,
No te dejaré en paz. No es una amenaza que haga a la ligera. Para ella es una promesa. De vuelta en la casa de Huyen, los tres se sientan más juntos que en meses. La pequeña familia convertida en una isla frente a la marea del pasado. La ex-suegra se ha ido por ahora, pero sus palabras siguen resonando en la cabeza de Huyen, el eco de un juramento que se niega a morir. La vieja casa crujía con cada ráfaga de viento, como si recordara los años de amargura empapados en sus vigas de madera. La ex-suegra estaba encorvada sobre la mesa, la luz tenue de una lámpara de aceite parpadeando sobre su rostro. La fotografía de Tuk descansaba entre sus manos frágiles pero decididas. Su sonrisa congelada en el tiempo. Era tanto un recordatorio de amor como una herida que nunca sanaría. Susurró en la quietud, con voz ronca pero firme. Tuk, hijo mío, no mereces pudrirte allí. Ellos te dieron la espalda, nos destruyeron. Sus palabras rezumaban veneno, cada sílaba profundizando las líneas de odio grabadas en su alma. Te vengaré, destruiré su felicidad pedazo a pedazo. Haré que sientan lo que yo siento cada día. Su mente vagó entre viejos recuerdos, cumpleaños que alguna vez llenaron la casa de risas, el orgullo que sintió cuando Tuk dio sus primeros pasos, la alegría de ser su madre. Pero esas memorias se agriaron rápidamente, reemplazadas por imágenes de rejas, vergüenza y noches en vela imaginando a su hijo encadenado. El odio se endureció en determinación. Se levantó, su cuerpo temblando pero su espíritu firme. Se envolvió un chal oscuro y salió a la noche. Las calles estaban silenciosas, pero en su mente rugía el ruido de la venganza. Los planes tomaban forma, no simples amenazas, sino pasos deliberados para arruinar la paz de Huyen. Mientras tanto, en la casa de Huyen, el silencio era frágil, pero por otras razones. El eco de la confrontación aún flotaba como humo tras un incendio. Huyen estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, mientras Maya dormía acurrucada en su regazo. El suave ritmo de su respiración traía consuelo, pero la mente de Huyen no encontraba descanso. De se acercó y se sentó a su lado, lo bastante cerca para que sus hombros se tocaran. No habló de inmediato. A veces el silencio era una mejor respuesta que las palabras. Finalmente, dijo en voz baja: «Ella no se detendrá, Huyen. Lo sabes, ¿verdad?» Huyen asintió lentamente, sin apartar la vista de la noche. «Lo sé», admitió. «Lleva demasiado odio dentro como para detenerse, pero no puedo dejar que nos arrastre otra vez a esa oscuridad». «Ya no». De la miró con ojos firmes. «Entonces lucharemos. Lo que esté planeando, lo enfrentaremos juntos. Esta vez no estás sola». Huyen lo miró de verdad, y sintió la verdad en sus palabras. Antes había estado sola, quebrada bajo la crueldad de una mujer que nunca la aceptó. Pero ahora tenía a D y a Maya. Esa era su fuerza. La mañana siguiente llegó gris y fría. El aire tenía un filo cortante, como si el mundo mismo se preparara para algo. Huyen siguió con la rutina del día. Preparó el desayuno, peinó a Maya, ordenó el pequeño hogar, pero su mente estaba fija en la tormenta que se avecinaba. Cada golpe en la puerta la hacía tensarse, cada mirada ajena parecía sospechosa. Esa tarde, mientras reparaba la cerca, Maya corrió hacia Huyen con una hoja doblada que había encontrado bajo la puerta. Huyen la abrió con cuidado. La caligrafía era tosca, marcada con rabia. «Nunca conocerás la paz. Te lo quitaré todo. M». La carta tembló en sus manos. No necesitaba adivinar quién la había escrito. La ex-suegra había pasado de las amenazas a la acción. Sintió su corazón acelerarse, pero esta vez no era miedo, era determinación.
Entró justo cuando ella doblaba la carta. Se la entregó en silencio. Su mandíbula se endureció al leer. «Así que empieza», dijo con gravedad. Huyen asintió. «Entonces que empiece. Cree que puede asustarme, pero se equivoca. No dejaré que me quite la sonrisa de Maya. No dejaré que destruya lo que hemos construido». Esa noche, mientras Maya dormía tranquila, Huyen y De permanecieron despiertos planificando. Hablaron no solo de proteger su hogar, sino de mantenerse firmes frente a las manipulaciones que sabían que vendrían. La voz de Huyen temblaba a veces, pero sus ojos permanecían decididos. Mientras tanto, en su casa oscura, la ex-suegra trazaba sus propios movimientos. Pensaba en aliados, en personas que le debían favores o compartían su rencor. Pensaba en secretos enterrados en el pasado que, si salían a la luz, podrían deshacer la estabilidad de Huyen. Cada idea alimentaba el fuego de su venganza. Murmuraba como si Tuk estuviera frente a ella. «Creen que pueden enfrentarse a mí, pero se han olvidado de quién soy. Yo construí esta familia una vez y puedo destruirla otra vez. Por ti, Tuk, me aseguraré de que vivan cada día con miedo». Sus manos, aunque arrugadas y frágiles, se aferraban al borde de la mesa con fuerza sorprendente. Ya no le importaba el bien o el mal, la verdad o la mentira. Solo importaba la venganza, una venganza que creía que su hijo merecía. En la pequeña casa, Huyen permaneció despierta mucho después de que De y Maya se durmieran. Escuchó sus respiraciones, suaves y constantes, y se aferró a ellas como a un ancla. Una sombra de miedo seguía ahí, pero ya no la dominaba. Por primera vez en años, no se sentía víctima, sino madre dispuesta a defender lo suyo. Susurró a la oscuridad, como respondiendo a las amenazas de su ex-suegra. «Ven si quieres, pero esta vez no me inclinaré, no me romperé. Lucharé por mi familia con todo lo que tengo». Afuera, el viento aullaba entre los árboles, llevando consigo la promesa de tormentas por venir. Y así, el escenario estaba preparado. De un lado, una madre consumida por el odio y la pérdida, lista para quemarlo todo. Del otro, Huyen, una mujer marcada pero ya no débil, aferrándose con fuerza a la luz frágil que ha encontrado con De y Maya. Los próximos días los pondrían a prueba a todos. Y mientras las sombras se alargaban, una pregunta flotaba en el aire como una profecía no dicha. ¿Quién resistirá y quién caerá? En esta historia, seguimos a De, un hombre cuyos tranquilos amaneceres esconden el peso del dolor y la añoranza. Su vida nos lleva a través de momentos suaves pero desgarradores, donde los recuerdos de familia, las luchas por sobrevivir y la búsqueda de identidad se entrelazan. Junto a él, las rutinas simples como alimentar a las gallinas o hablar en voz baja por teléfono revelan emociones más profundas de amor, sufrimiento y resistencia. A medida que la narrativa avanza, la parte 1 y la parte 2 nos muestran cómo De enfrenta tanto el silencio de la soledad como los ecos del pasado. Y sin embargo, quedan preguntas sin respuesta. ¿Alguna vez encontrará la verdad sobre sus lazos perdidos? ¿Podrán los fragmentos de memoria guiarlo hacia la sanación y la esperanza? ¿O el bosque del destino mantendrá sus secretos ocultos para siempre? El viaje apenas comienza, y lo que espera puede sorprendernos a todos.